Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis bien. En fin, este vídeo tiene como finalidad desmentir la afirmación de que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o como se le suele llamar, la ley del solo sí es sí, supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia por incluir una supuesta inversión de la carga de la prueba, para lo cual me centraré en la crítica de la ley por parte de Rubén Gisbert y Lada Mores, pero no porque les tenga una especial inquina, sino porque como son juristas, de hecho creo que Rubén es compañero de profesión, razonan su posición pues con cierto fundamento jurídico, una posición que yo ya adelanto que considero equivocada. En, en realidad ya había grabado un vídeo con este contenido, pero tenía problemas técnicos con el sonido, yo estaba mucho más nervioso, en fin, entre todo esto y mi acento, pues la verdad es que no se entendía muy bien. Aparte, en aquel vídeo hacía un comentario breve de la ley. Lo que pasa es que por muy breve que fuera, pues seguía siendo una parte mucho más extensa del vídeo que lo que vendría a ser solamente la crítica a Rubén Gisbert y a Lada Mores. Bueno, crítica a la posición de Rubén Gisbert y Lada Mores. Así que decidí sustituirlo por este vídeo, que creo que me quedará mucho más corto, más fácil de ingerir en fin, y creo que más bonito. Ya veremos. All I can tell you, sir, is that he's gay. ¡Gay! ¡Gay! Empecemos por el vídeo de Rubén Gisbert, mediante el cual contesta a otro vídeo de Carla Galeote y alega que esta ley vulnera el derecho a la presunción de inocencia, basándose en la disposición final primera que modifica el contenido del artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dicho artículo, bueno, versa sobre la prohibición de hacer ciertas preguntas a los testigos y al perjudicado o denunciante. Luego pasa a hablar de lo que introduce la ley, que es la capacidad del juez de valorar la prueba en los delitos de agresión sexual. Y nuevamente nos muestra un fragmento de la exposición de motivos, pero no explica ni habla la modificación que establece esta ley del artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la de la valoración de la prueba en los delitos de agresión sexual. Aquí básicamente, como podéis leer, lo que se quiere es obligar al juez a que el interrogatorio de la víctima sea de una determinada manera. De hecho, dice que el presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia por el hecho delictivo enjuiciado. Si estas preguntas fueran formuladas, el presidente no permitirá que sean contestadas. La ley le obliga a no permitir que esas preguntas sean contestadas. Y mucho más grave todavía sobre la modificación de tipo penal que vamos a ver a continuación, y es que el juez deberá no permitir que sean contestadas las preguntas relativas a antecedentes sexuales o comportamientos de la víctima. Es decir, esto atenta claramente y de manera frontal contra el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la libre valoración de la prueba por parte del juzgador. Es decir, que el juez tiene que tener la facultad como máxima autoridad en sala para valorar libremente cómo se está realizando el interrogatorio de acuerdo con los principios necesarios para que un interrogatorio sea prueba, sea considerado como prueba. Y aquí sí que entramos en uno de los aspectos donde claramente Carla patina por todas partes. Cuando dice, por ejemplo, que no se acaba con la presunción de inocencia, fundamentalmente porque no se puede enjuiciar ni se puede condenar a alguien solamente con el testimonio de otra persona. Carla supongo que debe desconocer que independientemente de la aprobación de esta ley, a día de hoy esto ya sucede. Por ejemplo, gracias a sentencias del Tribunal Supremo como la 950/2013 del 5 de diciembre de 2013, que establece que solamente con la testifical de la víctima se puede considerar carga probatoria suficiente como para condenar a alguien. Repito, solamente con la testifical de la víctima. Pero, y por eso han querido modificar y encauzar cómo tiene que ser el interrogatorio de la víctima, las sentencias hasta ahora del Tribunal Supremo decían que para poder enjuiciar y condenar a alguien solamente con el testimonio de la víctima debían cumplirse 3 requisitos que quedan completamente vulnerados con la modificación que hemos visto anteriormente, que son la ausencia de incredulidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en incriminación. 3 aspectos jurídicos desarrollados por la jurisprudencia que se prueban y que se ponen de manifiesto en el interrogatorio de la víctima, pero que a partir de ahora no podrán ser practicados y acreditados de la manera probatoria que necesita y que establece la jurisprudencia para condenar solamente con el testimonio de la víctima,
porque, como establece esta propia ley, se debe impedir incidir y preguntar sobre aspectos de la vida sexual o de la vida de la propia víctima que no sean directamente con el hecho que se está enjuiciando. Cuando, por ejemplo, para acreditar la verosimilitud y la persistencia en la incriminación es capital preguntar de diferentes maneras sobre la declaración de la víctima en este hecho y en diferentes aspectos relativos a la víctima. Y simplemente justifican esto con que la víctima no tiene que pasar nuevamente y revivir en el juicio el trauma y, por lo tanto, con esto hay que encauzar de esa manera el interrogatorio. Pero yo me pregunto por qué esto se contempla solamente para este tipo de delitos, sino, por ejemplo, para los delitos de asesinato, donde, por ejemplo, en los casos de asesinato y homicidio, a la víctima o a los familiares que, por ejemplo, han presenciado y han visto a un familiar que se le ha matado, que se le ha asesinado, se les pregunta de las mil maneras que vieron, cómo lo vieron, etcétera, etcétera, suponiendo, desde luego, algo desgarrador para la víctima, pero desgraciadamente necesario para que el culpable vaya con todas las garantías de la ley a prisión. Por lo tanto, ¿se puede condenar solamente con la declaración de la víctima? Sí, de hecho eso ya pasa hoy en día. Lo que pasa es que hay que cumplir con 3 requisitos que son los que esta ley pretende suprimir y que solamente con la palabra, con la voluntad de la víctima, sin cumplir con estos 3 requisitos que establece la jurisprudencia, sea carga probatoria suficiente como para condenar a la persona encausada. Bueno, empezando desde el final hacia el principio, Rubén tiene razón al afirmar que es posible condenar a alguien con la declaración del perjudicado como única prueba, y para ello el derecho a la presunción de inocencia exige que esta declaración reúna ciertas características que Rubén también enumera. Y a partir de ahí dice que, como con la nueva reforma de la ley procesal no se podrán hacer ciertas preguntas, según él, por supuesto, la declaración de la víctima no podrá practicarse de la manera que reúnan los requisitos que a día de hoy exige la jurisprudencia para que suponga por sí misma suficiente prueba de cargo. Con eso llega la sorprendente para mí conclusión de que se vulneraría la presunción de inocencia, pues de este modo, y siempre según Rubén, la ley suprimiría los 3 requisitos para que la declaración sea prueba de cargo suficiente para la condena. Ya no se tendrían que dar los requisitos de credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva y persistencia en la incriminación. Pero digo yo, si Rubén Gisbert tiene razón, en fin, no la tiene, pero pongamos que sí, y las nuevas restricciones sobre la práctica de la prueba no permitirían la coincidencia de estos 3 requisitos, ¿no es más lógico suponer que lo que hace la nueva norma, la modificación del artículo 709, es en realidad prohibir que en los delitos contra la libertad sexual se pueda condenar al acusado únicamente con la declaración de la víctima, al no poder siquiera reunir los 3 requisitos que la jurisprudencia exige para que sea una única prueba de cargo en una sentencia condenatoria? Pero es más, Rubén Gisbert llega a esta conclusión equivocada por no interpretar correctamente el contenido del artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Veamos lo que dice el artículo 709. El artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que hace es imponer límites a la hora de hacerle ciertas preguntas a los testigos y a la víctima, a la parte denunciante. El primer párrafo lo que hace es imponer la prohibición de hacer a la víctima preguntas impertinentes. Bueno, también preguntas sugestivas y capciosas, pero a nosotros ahora lo que nos interesa son las impertinentes. ¿Por qué? Porque el segundo párrafo lo que prohíbe es hacerle a la víctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el hecho delictivo enjuiciado. Y es que las preguntas que no tienen relevancia para el hecho delictivo enjuiciado son las que la jurisprudencia define como preguntas impertinentes. La verdad es que la definición de lo que es una pregunta impertinente según la jurisprudencia es bastante más amplia. Digamos que la que más se acerca al sentido literal semántico de la palabra impertinente es esta, ¿no? Por tanto, el segundo párrafo lo que prohíbe es hacer preguntas impertinentes en un ámbito muy concreto, es decir, sobre la vida privada de la víctima, cuando
cuando el primer párrafo ya prohíbe hacer preguntas impertinentes en cualquier ámbito. Ahora bien, ¿qué dice este novedoso tercer párrafo que añade la ley del solo sí es sí? Recordemos lo que decía Rubén Gisbert. Y mucho más grave todavía sobre la modificación de tipo penal que vamos a ver a continuación, y es que el juez deberá no permitir que sean contestadas las preguntas relativas a antecedentes sexuales o comportamientos de la víctima. Hasta ahí bien, pero es que el apartado dice más cosas, ¿eh? Rubén Gisbert no termina de relatar el contenido del párrafo. Y es que a Rubén se le olvida mencionar que estas preguntas excepcionalmente se le podrán hacer a la víctima siempre y cuando el presidente las considere pertinentes. Es decir, la excepción será que el presidente valore las preguntas como pertinentes. Por tanto, ¿cuáles son las preguntas de este ámbito que no se podrán hacer? Pues las impertinentes. Volvemos a la prohibición del primer párrafo, la prohibición genérica de no hacer preguntas impertinentes. Es decir, este tercer novedoso párrafo, al igual que el segundo párrafo que ya existía, lo que supone es únicamente una modificación, una reforma puramente estética, puramente cosmética, ya que no añade nada nuevo. Así que esta modificación del 709 no solo que no vulnera la presunción de inocencia, sino que es completamente inocua. Ahora voy a entrar a comentar el video de Lada Mores, que al igual que Rubén Gisbert opina que esta nueva ley, la ley del solo sí es sí, generaría una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La verdad es que su argumentación es bastante más errática y mi comentario va a ser bastante más escueto, en el sentido de que solamente me voy a limitar a decir que no tiene razón. He de decir que en este sentido Rubén Gisbert tenía una argumentación bastante más ordenada, en el sentido de que seguía unos pasos lógicos. Se equivocaba en cada paso que daba, pero por lo menos eran consecuentes, ¿no? En caso de Lada Mores esto no pasa, pero también he de decir que rompiendo una lanza a su favor, que en su vídeo, y voy a dejar abajo un enlace tanto de su vídeo como el de Rubén Gisbert, en su vídeo ella resume de manera bastante acertada las principales novedades del Código Penal. Lo hace bastante bien. Y bueno, es curioso, la verdad es que me parece que esto sí que es un contenido que tiene cierto valor y no se lo puedo negar. Pero la parte sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la inversión a la carga de la prueba ha errado de lleno. En fin, vamos a ver lo que dice. Y ahora lo importante. ¿Afecta esto a la presunción de inocencia? ¿Invierte la carga de la prueba? ¿Tenemos que firmar contratos para hacer el frutifantástico? Primero vamos a hablar de qué es la presunción de inocencia y la carga de la prueba. Básicamente la presunción de inocencia es esto de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, es la otra persona la que te acusa de haber cometido el delito, la que tiene que demostrar que lo que dice es cierto y la que tiene que demostrar que verdaderamente lo has cometido. Tú no tienes que demostrar tu inocencia, porque de base eres inocente. Es el otro quien tiene que demostrar que tú eres culpable. Es decir, el que te acusa tiene la carga de la prueba. Estos días he escuchado muchas feministas, entre ellas Carla Galeote, decir que esta ley no acaba con la presunción de inocencia, porque es que en ningún sitio de la ley pone que se acabe con la presunción de inocencia. Y claro que no lo pone expresamente, porque no son tontas. Si de forma expresa pusiera en la ley a tomar por culo el artículo 24 de la Constitución, esta ley evidentemente no saldría para adelante, porque sería abiertamente inconstitucional. Así que lo que han hecho es que, aunque no lo ponga en el texto, en la práctica la presunción de inocencia de los hombres se va a la mierda. Es muy sencillo, en esta ley lo que han hecho es llevar el hermana yo sí te creo a la justicia. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo la propia Irene Montero. Por tanto, urgía que nuestro país y que nuestro Estado dijese claramente, hermana, yo sí te creo, que ponga el consentimiento en el centro, que garantice todos los derechos para todas las mujeres. Y eso efectivamente tiene que ocurrir. Ya, pero es que la palabra de Irene Montero no es fuente de derecho. O es que tú, cuando estabas en primero de carrera
y estudiabas derecho privado, leías en el artículo 1 del Código Civil que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, los principios generales del derecho y lo que diga la ministra de Igualdad en rueda de prensa. En fin, esto no. ¿Os acordáis cuando hemos visto antes esto de que cambiaban los delitos del Código Penal? En lo del consentimiento os he dicho, esto es muy importante para cuando hablemos de presunción de inocencia y de la carga de la prueba. Pues bien, como hemos visto, el artículo del solo sí es sí, que es ese que junta abuso y agresión sexual, dice lo siguiente: será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Aquí es donde implícitamente está la inversión de la carga de la prueba, donde la presunción de inocencia se va al garete y donde entra el hermana yo sí te creo que decía Irene Montero. Normalmente cuando se da este tipo de relaciones no hay testigos, solo están presentes las dos personas que mantienen la relación. Por lo tanto, es la palabra de uno contra la del otro. El chico puede decir que sí, que ella manifestó con actos que estaba bastante de acuerdo con la situación, pero la chica puede decir que no estaba del todo segura, que con sus actos manifestó que de verdad no quería hacerlo. Y si aplicamos el hermana yo sí te creo, como dice Irene, se le va a creer a ella. Y en lugar de ser ella quien tiene que probar que es cierto lo que dice, sería el chico que tiene que probar que él no la ha forzado a hacer nada y que todo lo que ella hizo lo hizo libremente y porque quería. Pero claro, como os digo, no hay testigos y es la palabra de uno contra la del otro. Bueno, la verdad es que lo de ponerle nombre y apellidos al consentimiento es una de las grandes pifias de esta ley, y en el mundo doctrinal, en el mundo académico, pues se vertirán a ríos de tinta sobre este asunto, pero en lo que viene a ser la práctica procesal no importa demasiado, por no decir que no importa nada. Tendría que construirme un caso de laboratorio donde esto podría afectar en algo, porque a la hora de la verdad, hasta ahora la víctima decía que no había consentimiento y el acusado que sí que lo había, y a partir de ahora la víctima dirá que no había consentimiento y el acusado dirá que efectivamente había consentimiento manifestado libremente por actos externos, concluyentes e inequívocos. Esto es todo lo que cambia. Y aquí es donde viene lo verdaderamente grave de todo esto. Y es que, como ya sabemos, con el simple testimonio de una víctima se puede condenar a alguien, siempre que ese testimonio cumpla una serie de requisitos. Que, por ejemplo, uno de esos requisitos es la persistencia en la acusación. Es decir, que la víctima no se contradiga, que siempre haya dado el mismo testimonio, tanto a la policía cuando se le ha interrogado, al juez de instrucción y en el juicio. Y es por eso que tiene que ser interrogada bastantes veces, porque si la única prueba que hay es su testimonio, porque es la palabra de uno contra la del otro, hay que asegurarse de que su testimonio tenga coherencia y que no lo vaya cambiando. Vamos, hay que asegurarse de que no se lo inventa. ¿Cuál es el problema? Que esto de preguntarle varias veces a la víctima qué es lo que ha pasado para ver si siempre cuenta la misma versión, las feministas lo consideran como una revictimización, porque se supone que de base no se tiene que creer a la víctima, se tiene que pensar que el otro es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso se le pide a la víctima que repita lo sucedido. Pero según las feministas, esto le lleva a las víctimas a revivir lo mal que lo han pasado y el trauma. Así que la ley solo sí es sí pide expresamente que se evite esta revictimización. Vamos, que no se le pregunte mucho a la víctima. Y eso está en el artículo 2G, que dice: empoderamiento. Todas las políticas que se adopten en ejecución de la presente ley orgánica podrán en derecho de las víctimas en el centro de todas las medidas, adoptando un enfoque victimocéntrico y dirigiéndose en particular a respetar y promover la autonomía de las víctimas y a dar herramientas para empoderarse en su situación particular y evitar la revictimización y victimización secundaria. Esto se traduce en: no le interroguéis muchas veces a la víctima para que no reviva su trauma, y es muy peligroso, porque como os he dicho, en estos delitos solo existe la palabra de uno
uno contra la del otro. El chico diciendo que no la obligó a nada y la chica diciendo que no quería hacerlo. Pero como no ha habido violencia ni ha habido intimidación, no hay ningún parte médico que diga que a ti te han pegado para obligarte. Por lo tanto, es la palabra de ella contra la de él. Y repito, el testimonio de la víctima es prueba de cargo suficiente como para condenar a una persona. Y si se evita esta revictimización, se evita que lo vaya repitiendo el testimonio para ver si es cierto, para ver si no se contradice o cambia de versión, pues se puede acabar condenando a una persona que no haya cometido esto, porque ese testimonio no tendría las garantías jurídicas suficientes como para poder demostrar que esto es cierto, no habría cumplido esos requisitos. Pero claro, como no hay que revictimizar... La verdad es que esta es una conclusión bastante sorprendente, que de este artículo tú extrapoles que la denuncia por parte de la víctima en comisaría o su primera declaración ante el juzgado de instrucción se convierta automáticamente en una prueba preconstituida, es una interpretación tuya que no tiene ninguna base. Ahí eso no te lo pone. Para concluir, esta ley no contiene ninguna modificación, ninguna reforma de un precepto legal que suponga una vulneración del derecho a la presunción de inocencia o una inversión a la carga de la prueba. Y la verdad es que la ley en sí es una verdadera aberración. No hace falta inventarse errores para poder criticarla, porque es una verdadera pifia por donde lo mires, y hasta el punto de que a mí me parece que no puede ni satisfacer las promesas que le hizo a las feministas. Que los juristas estemos en contra de esta ley me parece del todo normal. A mí lo que me extraña es que las feministas no le hayan quemado el Ministerio de Igualdad a Irene Montero por intentar estafarlas de esta manera. Y en fin, con eso he acabado. Ahora iré a ducharme porque me habéis obligado a defender a Carla Galeote y me siento sucio. En fin, adiós.